material para el sábado que escogimos, que creo que va a ser de bendición, es precisamente este tema, el caso de la fe. Cuando hay diferentes estudios, podemos ir atacando diferentes partes del ser humano. O sea, hay algunos que pegan el corazón, porque te mueven el tapete. O sea, son necesidades que hay alrededor del mundo y el corazón de compasión y misericordia que tenemos adentro se mueve y queremos tomar alguna acción. Eso es el corazón. Hay algunos que son así muy espiritual, que nos da información para que sepamos mejor de qué se trata la Biblia, de algo espiritual para nuestro crecimiento. Hay algunos de naturaleza más cerebral. Eso es que tienen que ver más con el pensar, sin dejar afuera el espíritu y el corazón, pero que tienen que ver más con el pensar. Y uno de los propósitos precisamente de la Cumbre Global de Liderazgo es desafiar a cada persona en el trabajo que tiene o en el contexto en donde está para que sea un mejor líder. Y en ese desafío se trata de tocar esas diferentes áreas. O sea, se toca un tema para mover el corazón, se toca un tema para mover el espíritu, se toca un tema para involucrar también el intelecto. Hay que pensar. Bueno, este tema es uno de esos cerebrales, porque tiene que ver con un tema que se llama la apologética. No lo vamos a presentar así no viene el libro. Sin embargo, sí vamos a tener que pensar. Este hombre llamado Lee Strobel era un ateo. Ateo convencido a tal grado que quiso escribir un libro para comprobar la falsedad del cristianismo. Y pasó 2 años de su vida investigando, reuniendo materiales para precisamente escribir un libro en contra del cristianismo. Y resultó que en el proceso, en vez de escribir un libro en contra del cristianismo, escribió un libro que es conocido como El Caso por Cristo. Este es un libro posterior a ese. Fue convencido al estudiar en una forma analítica la evidencia que existía y ponerlo al lado de la palabra de Dios para mostrar que la razón y la fe no están peleadas, sino que son complementarias, cada uno tiene su tarea. Y entonces aquí presenta este que es el caso de la fe. Y yo lo que voy a hacer sencillamente el día de hoy es una pequeña introducción. Areli les va a estar enviando los capítulos. Yo los estoy pasando de una fuente de un libro en Kindle a un documento Word. Ella se los va a pasar a ustedes para que lo tengan, porque no sé si lo pueden conseguir. Entonces, para que lean esos 2 capítulos, así como tarea, y van a ver ahí en estos 2 capítulos cómo él tiene un encuentro con un amigo muy cercano a Billy Graham, que fue uno de los evangelistas más importantes del siglo XX, y este amigo llamado Templeton, porque tenía ciertas dudas, no pudo combatir las dudas que le atacaban y dejó la fe. Y entonces esos primeros 2 capítulos es el primero cuando él tiene un encuentro con él tratando de convencerlo, y en lugar de convencerle a Templeton acerca de la fe que él había tenido para convencerle a regresar a ministrar nuevamente, salió con dudas. O sea, fueron tan fuertes los argumentos de Templeton en contra del cristianismo que le movió el tapete a este que ya había escrito el libro El Caso para Cristo, y dijo, no es posible, tengo que contestar, tengo que encontrar una respuesta. Y entonces presenta esas objeciones y son las que vamos a ver en las futuras semanas. No voy a ser yo el maestro de cada clase o de cada célula. O sea, vamos a estar repartiendo. Este fin de semana sí me tocó todo el paquete, porque por diferentes razones mañana también no predico y voy a tomar la clase de la 1:30. Pero eso es raro. No quiero prometerles hacer eso cada semana, pero sí, como dijo David, cuando habíamos hablado acerca de esto, de poder yo entrar para apoyar, que requiere de tiempo, y dije, voy a dar todo el tiempo por la importancia que tienen ustedes como el futuro de las congregaciones. Ustedes son los que en 10 años van a ser líderes dentro de la congregación y yo estaré jubilado, aproximadamente, creo, no sé, ojalá. O jubilado aquí o jubilado en el cielo, uno de los dos. Bien, entonces vamos a entrar en la materia aquí del caso de la fe. Ustedes que ya son profesionistas, pasaron por universidad la mayoría, y seguramente dentro del plazo preparatoria o dentro del plazo de su etapa universitaria, tocaron lo que es el tema de la filosofía. Y dentro del tema de la filosofía, uno de los movimientos más importantes de los últimos 4 siglos, que todavía nos afectan hoy, se llama el racionalismo. ¿Okay? No les voy a hablar de filosofía, esta es una introducción. Una corriente filosófica que básicamente dice que sin la razón realmente no podemos vivir.
Esto es una respuesta realmente a lo que había sucedido siglos antes de esto. Recuerden que por muchos siglos todo era autorizado por la iglesia, en ese caso en el occidente la iglesia católica. Entonces, si algo no iba de acuerdo a lo que pensaba la iglesia católica, aunque habían evidencias para manifestar que eso sí era de acuerdo y era verdad, la iglesia católica lo paraba, lo frenaba, hasta mataba a las personas que estaban proponiendo cosas que la iglesia católica no aprobaba en el occidente. Los grandes científicos al principio, los que estaban abriendo la brecha, fueron frenados por muchas veces por la iglesia católica, porque estaban proponiendo cosas como que la tierra es redonda, cuando la iglesia católica estaba diciendo que era la más plana. ¿Alguien va a entrar aquí? Bien, entonces hubo una contrarrespuesta a esa frustración y, ándale, ¿cómo te llamas? Andrea, estoy tratando de aprender los nombres. Y parte de esa respuesta fue este movimiento. El movimiento moderno fue iniciado por René Descartes. Hubo movimiento así en los primeros 3 siglos de la historia después de Cristo, pero el que conocemos más es por este hombre, y básicamente por la razón adquirimos el conocimiento necesario para nuestras vidas, el conocimiento material y el conocimiento inmaterial. O sea, por la razón podemos conocer nuestro mundo material, y si existe cualquier otra cosa aparte del mundo material, también podemos descubrir eso a través del razonamiento, la mente que todos tenemos. Al mismo tiempo que surgió ese, hubo otro que afectó cultura, afectó arte, afectó ciencia y todo, que se llama en inglés The Enlightenment, que también es de Europa. La Ilustración, que surgió a fines del siglo XVII, que todavía sigue impactando hoy. Y en esto básicamente decía lo mismo: mediante las luces de la razón podemos iluminar nuestras vidas. O sea, podemos llegar a una etapa de conocimiento que nos va a contestar todas las preguntas que podemos tener. Entonces, este siglo, el siglo XVIII, es conocido como el siglo de las luces o la edad de la razón por esto. Ahora, aquí pausa un momento, eso fue una pequeña introducción. Ustedes que son sabios, preparados, profesionistas, ¿cómo afecta esto nuestra cultura el día de hoy? La mesa está libre para ustedes. Si no opinan, les voy a preguntar directamente, así que mejor. Pues que, o sea, como que sigue siendo la misma, o sea, no la misma época, pero como que sigue sucediendo lo mismo de que hay muchísima información por todos lados. Entonces yo creo que o puede influir en nosotros, o puede causar, o sea, que nosotros podamos caer en pensar en eso, o que pueda causar un conflicto de no, pero esto no es lo que yo creo, entonces ¿qué está pasando aquí? Porque todos lo están creyendo, ¿no? Sí. Todas las opiniones son válidas. No, puede ser que no sean correctas, pero son válidas. No todos opinen al mismo tiempo. Bueno, la ciencia el día de hoy se basa en la razón y como que se pelea, ¿no?, con estos temas. Yo creo que un punto importante sería el método científico, ¿no?, que ellos así, constantemente, si no, regresamos al primer paso hasta que consigamos describir el fenómeno, pero por la razón. Entonces yo creo que eso llega a afectar hasta nuestros días y en esencia. Ok, que estamos acostumbrados nosotros en nuestra cultura realmente sin pensar, en una forma inconsciente, a usar algo semejante al sistema científico en nuestras propias vidas para todo, incluyendo cosas acerca de la fe en nuestra cultura. O sea que si no se puede tocar, si no se puede comprobar, si no se puede repetir el experimento, como es el método científico, como que no es para nosotros. Es para las personas que no tienen cerebro, es para las personas que no tienen intelecto, es para los ignorantes, es para los que necesitan como un bastón emocional para apoyarse en él porque no tienen suficiente cerebro para pensar y llegar a una respuesta. O sea, es visto la fe como algo débil, no algo que fortalece. Eso es parte de nuestra cultura el día de hoy. Pero no solamente la cultura, ¿cómo te afecta a ti? En cuanto a compartir la fe, siento que ha sido pues, más complicado en nuestros días, porque la gente se ha vuelto más incrédula o como que es más, creo en mis propias fuerzas, no creo en lo que yo puedo alcanzar, en lo que mis ojos pueden ver, lo que yo puedo creer. Entonces, para poder compartir nuestra fe y dar a conocer a Cristo, pues, siento que ha sido muchísimo más complicado el poder hablar de él con la incredulidad de la gente. O sea, porque
están más fríos o más secos en ese aspecto, un poco abiertos. Bien. Un ejemplo sería la Marifer, ¿no? película. La película de Dios no está muerto es una prueba de algo que pasa realmente en la universidad. Si nosotros estamos defendiendo una postura, el maestro te dice, no, a ver, espera. Yo de comunicación, a mí me trataban de convencer de que Dios lo creábamos nosotros, los medios, nosotros las personas. Yo decía, no, claro que no. O sea, es como, siempre fue en pelea. Y yo creo que cada quien en sus disciplinas les pasa algo parecido a tratar de defender la postura de Dios. Y a traer todo el conocimiento. Bien. Nadie más le entra, ok. Yo pienso, bueno, muy A ver, personal, un momentito. Luis. ajá, Luis. que todo está preparado para que nos afecte, porque así tocó estos temas, el racionalismo y la ilustración, todo esto viene de los griegos. Entonces desde ahí ellos ya tienen una cultura que impone. ¿Y quién la impone? El que está en el poder, y siempre el que está en el poder va a imponer su visión. Entonces, ¿qué pasa cuando viene el racionalismo, ilustración y eso? Que tiene un poder el grupo selecto, y eso lo describe Althusser en sus libros, Aparatos de Control y Medios del Estado, que cuando se crea empieza a imponer esas visiones en la gente. Entonces, claro que va a afectar en la vida y en el trabajo y en todo, porque es lo que le venden a toda la población. Y nosotros, lógicamente, como estamos cerca de aquí de los vecinos, pues también, incluso hasta teológicamente vamos a tener cosas que ellos nos han impuesto, ¿no? O sea, es raro que consultemos libros de teólogos, no sé, Ramírez, Pérez, López, ¿no? Siempre estamos citando Templeton, Bill Graham, Tim Conway, bueno, yo lo estudié, pero Tenemos uno, se llama Samuel Guille. Ajá, bueno, pero pues así como que siempre es su visión de lo que tienen y la imponen, y entonces va a afectar. Ok. Bien, ahora, nosotros tenemos 3 culturas predominantes en el mundo: occidental, oriental y africana. Son las 3 predominantes. La occidental tiene sus características igual que las otras. La occidental es bastante secular. ¿Okay? Ese tiene un punto positivo y un punto negativo. A contraste de la ignorancia y la superstición de siglos antes, hay más razonamiento y más explicaciones, y no le tenemos miedo al trueno que produce una tormenta, porque sabemos de qué es. Dios no está enojado con nosotros por el trueno. En culturas antiguas atribuían eso a que Dios estaba enojado, ¿no? No sabían. Entonces, eso es una parte débil y una parte fuerte. Pero también la cultura africana, por ejemplo, ellos están dispuestos a creer mucho en lo que no se ve. No dependen tanto de la parte secular que se tiene que comprobar. Para mí eso es una fortaleza, al mismo tiempo que es una debilidad, porque hay mucha superstición, animismo y todo en la cultura africana. Entonces, todos estos movimientos trajeron a nosotros una mentalidad que todo se tiene que comprobar. Ahora, en sus propios trabajos, cuando hay evaluaciones, ¿qué es lo que están evaluando? ¿Tu corazón tan bonito y trato con la gente, o resultados objetivos, concretos y medibles? Digan, ustedes están trabajando. Cuando tienen su evaluación, el jefe se siente, mira, he visto que tú tienes un tierno corazón, de veras. Veo que tienes un corazón ahí tan bonito y que sonríes y tienes un bonito espíritu, y debido a eso te voy a dar un aumento significativo. ¿Así te tratan así en el trabajo? No, son objetivos medibles, concretos. Okay, entonces sí afecta en ciertos sentidos la manera en la cual trabajamos hoy en día y la manera que vemos nuestra vida. Este es un famoso cuadro, no sé si lo han visto. Yo no he tenido el privilegio de visitar Roma ni el Vaticano para entrar ahí en la Capilla Sistina y ver bueno, es un mural tremendo y enorme sobre la creación en el techo de esa capilla, y se llama La Creación. Y ahí está Dios en su figura del Padre paternal con su barba blanca, ¿no? Bien. ¿Alguno ha viajado a Italia? ¿Lo ha visto? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ojalá que tengan la oportunidad. Yo nunca la he tenido, entonces no he ido, pero me dicen que es hermoso, es enorme. Concentremos por un momento en esta figura ahí. Y es muy simbólico eso, ¿no? De un lado derecho está Dios, del lado izquierdo está el hombre, la humanidad representativa. Y a través de esta mano extendida es el hombre, Dios, tratando de, ¿dónde están estos que se vuelve muy popular hoy en día, ¿no? De representar cuadros. Dios tratando de tocar el hombre. Ahora, ¿cómo es que nos afecta
Todo eso de tener que evidenciar, tener que pasar todo por un filtro científico, comprobar y tocar todo lo que nosotros vamos a creer y aceptar como real y verdadero. Vamos a cambiar el cuadro un momentito. Ahí está el mismo dedo de Dios, pero ahora hay algo en la mano del ser humano. ¿Qué representa ese algo que está en las manos del ser humano? Es el famoso detective, de esos que usaban antes para buscar pistas, ¿no? ¿Cómo se llaman los detectives esos que andan en el cine? Ay, ya sacaron 2 películas. Sherlock Holmes hizo famoso esto, los libros de Sherlock Holmes. Ahí andan viendo, tratando de ver las evidencias para comprobar quién cometió el crimen. Bueno, es ahí que entramos nosotros. Ya no aceptamos lo que una iglesia nos dice. Ya no aceptamos cualquier cosa que una persona nos dice, salvo que tenga una evidencia, tenga un respaldo. Otra vez eso tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. El lado positivo es que vamos a dejar atrás la ignorancia y la superstición para realmente creer en cosas sustantivas. El lado negativo es que nos convertimos en unos escépticos, que no estamos dispuestos a creer nada, salvo que se pueda comprobar. Y ustedes en el desarrollo de sus actividades como profesionistas y también como personas van a descubrir que no todo en la vida se puede comprobar en esa forma. Inclusive científicamente no todo se puede comprobar con el experimento científico. La creación del universo, ¿se puede comprobar o no? Ciertos elementos sí. Hubo un principio, ¿sí? Big Bang. ¿Ok? ¿Quién lo hizo? El método científico no puede opinar ahí porque no puede repetir otra vez lo que ahí sucedió en un experimento. Entonces hay ciertas cosas que no podemos nosotros hacer, filtrar en esa manera. Entonces, a través de lo que vamos a estar viendo algunas de las cuestiones, objeciones principales que hay en muchas personas y a veces secretamente hay en nosotros mismos, por la cual dudamos un poquito en Dios, precisamente porque tenemos este filtro, tenemos que filtrar todo. Y si alguien me dice, Dios es bueno, bien, y esa es una de las preguntas que vamos a ver. La Biblia lo dice, la iglesia lo dice, el pastor lo predicó, Dios es bueno, pero yo veo algo malo y cuestiono por qué si tenemos un Dios bueno está sucediendo algo malo. ¿Okay? Eso es una duda verdadera. Creo que debe haber algún anuncio que dice, aquí estamos, hola, porque se están perdiendo. Ok. Parte de lo que sucede en nuestra cultura y quizás en algunas personas a nuestro alrededor es que debido a toda esta influencia, la fe y la razón que siempre han existido empiezan a entrar en conflicto. Eso es, se crea un conflicto artificial entre la fe y la razón. Y el conflicto es este. Si uno tiene fe, no puede tener razón. O sea, porque no es razonable la fe. Es un salto al vacío. Y si uno tiene razón, no necesita fe, porque todo lo puedo comprobar. Y alrededor de ustedes hay muchas personas que son así, y quizás en sus corazones de vez en cuando caemos en esto. Fe, ¿es ciega o no es ciega? Les voy a regalar un sermón que yo prediqué sobre este tema, porque es 45 minutos la respuesta. Pero parece ser que la fe es ciega. ¿No dice la Biblia? ¿Por fe andamos? No por vista. O sea, no andamos por vista. Entonces no tenemos que depender de nuestra vista física para andar en el camino de la fe. Estoy usando una ilustración, jóvenes. No estoy enseñando lo que significa este texto. Si no, van a decir que el pastor dijo que... No. Pero parece, ¿no? Dice, andamos por fe, no por vista. Si andamos por vista, no andamos por fe. Entonces, si no tenemos que ver, eso significa el camino de ver. Si tenemos que ver, eso no es fe. Así como cuando Tomás tuvo que ver y tocar a Jesús. Cuando él vio y tocó a Jesús, ya lo que estaba aceptando como realidad no era fe, lo estaba viendo. Más bien son bienaventurados aquellos que no viendo, creen. Bueno, aquí viene otro texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, ¿cómo voy a comprender y conocer y aceptar cosas que yo no puedo ver? Si no puedo pasarlo por algún filtro, por alguna evidencia, porque no puedo tocarlo. ¿Cómo voy a creer eso?
¿Cómo voy a aceptar eso? Y ese escepticismo está en muchas personas el día de hoy y llega a tocar también nuestros corazones, especialmente cuando entran dudas y cuestionamos la existencia, la realidad de Dios en nuestras vidas. Inclusive, la última objeción que vamos a ver, después les voy a mostrar una lista en esta introducción, es, ¿podemos ser verdaderos creyentes si dudamos? Eso va a ser la última. Entonces, para que estén durante todas, ahí le doy la última. Bien. Ahora, ¿alguien me puede leer esto, por favor, para que yo descanse la voz? Me faltaban las habilidades intelectuales y la preparación teológica requerida para afianzar mis creencias, cuando, inevitablemente, las preguntas y las dudas comenzaron a plagarme. Mi razonamiento comenzó a desafiar y a veces refutar las creencias centrales de la fe cristiana. Este Templeton, como dije, era un ministro que dejó de ser ministro y se convirtió en un ateo. Creo que la película esa que vieron ustedes muchos, Dios no está muerto, una de las tesis ahí del profesor era los más fuertes ateos eran antes creyentes. Bueno, no sé si eso es real o no, pero es una parte de lo que decía. Entonces, ven aquí cómo por las dudas aún una persona que se dedicaba a la enseñanza de la Biblia dejó, y era compañero de ese Billy Graham, famoso evangelista. El equivalente de Billy Graham hoy en día, bueno, ya no tanto porque ya es un poquito grande, Luis Palau, que lleva tu nombre, ¿no? Luis. Ah, buen nombre. Así se me queda tu nombre, Luis, lo repito una y otra vez. Ok. El razonamiento del Templeton le arrebató la fe. Empezó a apoyarse tanto en su razón y cerebro que no pudo considerar la fe y algunas cuestiones que no se pueden medir. Ahora, sin embargo, hago la pregunta, ¿son en verdad compatibles la fe y el intelecto? Y es lo que vamos a estar contestando en estas próximas clases. ¿Será posible ser un pensador y un cristiano creyente de la Biblia al mismo tiempo? Esa es la tesis que vamos a contestar en las próximas semanas. Algunos no lo creen. Algunos aquí yo creo que sí lo creen. Pero ¿cómo funciona esto? Es lo que vamos a estar viendo usando nuestro cerebro un poquito y también la Biblia. Ok, ¿alguien más puede leerme este? La razón y la fe se oponen, son términos mutuamente excluyentes. No hay reconciliación ni término medio, asevera el ateo George H. Smith. Fe es creencia sin la razón o esperar o a pesar de la razón. ¿Recuerda la figura que había puesto del boxeo entre el cerebro y el corazón? Entre la fe y la razón. Es lo que muchos piensan, que no pueden coexistir. La razón es lo que debe de predominar en nuestra cultura porque somos ahora el hombre moderno, que no necesitamos de Dios. Fue la tesis de Dios no está muerto. Ok. Estas preguntas vienen directamente del libro de Strobel, ahí está la cita, nada más que es un libro electrónico, entonces no viene con páginas, viene con en dónde está en el libro electrónico. En la página 1419 electrónicamente hablando. ¿Puede la fe en realidad hacerle frente a la razón? ¿O el riguroso escrutinio intelectual desechará a Dios? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, dentro de eso hay 8 enigmas grandes de la fe, 8 objeciones grandes de la fe. Y precisamente esta fue la comunicación que hubo, que es muy interesante. Hay que leerlo cuidadosamente, la conversación que tuvo Templeton con Strobel, que es lo que van a leer. Si todos le dieron el correo electrónico a Areli, les llegan esos 2 capítulos por correo electrónico, o por Facebook, o por cualquier cosa, que cuando salió este hombre, que por 2 años había tratado de comprobar que Dios no era real y el cristianismo era falso, y debido a lo que él examinó, lo que se puede ver, concluyó que Dios era real y Cristo y se convirtió en un cristiano, salió de la conversación con Templeton sacudido por su fe, o sacudido en su fe. Y fueron estas objeciones las principales que levantó Templeton y este hombre Lee Strobel no tenía respuestas a ellas. Ahora vamos a pasarlas rápidamente. Así uno. Ahora, Octavio, para que aprenda tu nombre, primera objeción. Si hay un Dios amoroso, ¿por qué gime este mundo bajo tanto sufrimiento y maldad? Ok. Si lo pasamos por el filtro esto de la razón, si Dios es bueno y es omnipotente, o sea, tiene todo poder y es bueno, ¿cómo puede haber maldad? Esa es la objeción que hay ahí. Y eso yo creo que fue una de las principales, si vieron la película Dios no está muerto, que se mencionó ahí. Y no es tan fácil contestarla como se contestó en la película. La película tiene 2 horas para poder contestar muchas cosas que no se pueden contestar así en 5 minutos.
pero se creó una situación ahí. Entonces, esta va a ser la plática de la próxima semana. No la voy a dar yo, la va a dar otra persona más filosófica que yo. Ya después les digo quién. ¿Okay? 2. Aquí ahora vamos a ver aquí. Ya se me olvidó del nombre. ¿Me lo dijiste? Lucía. ¿Lucía? Ah, no me lo habías dicho. No. No, Lucía. ¿Puedes ver eso? Si los milagros de Dios contradicen la ciencia, ¿cómo cualquier ser racional cree que son verdaderos? Ok, esto es, ¿cómo puede haber milagros si la ciencia ha comprobado, por ejemplo, desde Newton, los días de Newton, que hay una ley que se llama la ley de gravedad, que se ha comprobado amplia y frecuentemente por nuestra experiencia de vida y también por el método científico. Si yo, no lo voy a dejar caer porque esto cuesta mucho. Si yo dejara caer esto, ¿cuántas veces va a caer? Todas las veces, salvo que ponga mi mano abajo, si yo lo dejo caer, va a llegar ahí. Es la ley de la gravedad. Tírate por la ventana, ¿qué va a pasar? Vas a llegar al jardín de abajo no en tan buenas condiciones como saliste de la ventana. Es la ley de la gravedad. Sin embargo, en los evangelios tenemos a un Jesús que camina sobre el agua. ¿Es posible caminar sobre el agua? Trátalo. No se puede. Es imposible. Un objeto más pesado que el agua se hunde. Inclusive en el mar muerto, que es el mar más espeso del mundo, porque está compuesto, yo creo que como 25 veces más minerales que el mar salado de nuestros océanos, uno puede flotar ahí. Inclusive te pueden traer una mesa ligera, así una charola, y poner tu refresco y pan ahí, y ponerlo a tu lado y no se hunde. Así es de espeso. Corrompe todo lo que es metálico aparte. Pero si tratas de caminar aún en el lago o en el mar más espeso del mundo, no, entras y te empiezas a hundir. Es la ley de la gravedad. Entonces, como la ciencia ha demostrado amplia y frecuentemente que la ley de la gravedad es una realidad consistente que se puede ver cada vez en nuestro mundo, ¿cómo es posible que la Biblia diga que Jesús caminó sobre el agua? Entonces, la razón no la acepta. Entonces, empezamos a ver el conflicto entre Biblia y ciencia. ¿Ese fui yo? Pensé que había disparado algo en esta cosa. Entonces, ¿cómo explico yo eso? Para mí y para los que están a mí alrededor. Ok, a ver ahora, Marifer 2. Si es cierto que Dios creó el universo, ¿por qué la evidencia convincente de la ciencia obliga a tantos a concluir que el proceso sin guía de la evolución responde por la vida? Ok, esto es complementario al que mencioné, pero es más específico. Aquí es básicamente la creación y la evolución. Hola, este es Paco. Ok, Paco. ¿Dónde está Pablo? Aquí está. Ay, voy a tener problemas entre Pablo y Paco. Si de vez en cuando te llamo Pablo, Paco, y Pablo te llama Paco, me perdona, ¿no? Bien. Ok, por muchos años ha habido conflictos supuestamente entre Biblia y la ciencia. En mi opinión, a través de los años, muchos, no todos, muchos de esos conflictos son artificiales porque la gente ha interpuesto una interpretación equivocada a lo que la Biblia dice y entonces lo contrasta contra lo que la ciencia ampliamente ha manifestado y por lo tanto la Biblia dice esto, la ciencia dice esto, los dos contradicen. ¿Quién tiene razón? La ciencia. En muchos casos es porque ha habido una interpretación errónea. Voy a usar una que es famosa. ¿Cuántos años tiene el mundo? Vamos, profesionistas. ¿Cuántos años tiene el mundo? 4.000 millones y medio. 4.000 millones y medio de años. Comprobado por... O sea, nada más porque alguien me lo dice, ¿por qué lo voy a creer? Un montón de pruebas. Eso suena muy convincente, David. A ver, ¿cómo? Físico, ¿cómo? Pruebas de carbono, astrofísica, química. Luz. Luz, ok. Evolución, todos los descubrimientos antropológicos, cambios geológicos. Ahora sí me estás convenciendo. 4.000 millones de años, perdón, el mundo, ¿ok? ¿Cuántos años dice la Biblia que tiene este mundo? 65.000, más o menos. La Biblia. Más o menos. Ok, esa es una opinión. La más frecuente que se ha citado es 4.000 años. Sí, 4.000 años, aproximadamente. Sí, 6.000 años. Sí, es que 4.000 es para atrás, son 2.000 años Nuevo Testamento. 6.000 años. ¿Cómo llegaron a esa conclusión?
Exactamente, por las genealogías. Entonces, sumaron aproximadamente todas las genealogías del Antiguo Testamento con algunos vacíos y llegaron a la Biblia. Dice que tenemos como existencia en el mundo 6,000 años de vida. Pero aquí la Biblia dice 6,000 y aquí la ciencia dice 4,000, ¿cuánto? 4,000 millones y medio. Hay una pequeña diferencia, ¿no? El número 4 se repite 2 veces, pero hay muchos ceros de diferencia entre los dos. ¿Quién tiene razón? Vamos allá al mundo y vamos a preguntar a todas las personas que andan circulando en sus trabajos y todo, que el mundo dice esto, la ciencia ha comprobado, 4,000, aquí dice 6,000 años, 6,000 años. ¿Quién tiene razón? ¿Le van a ir? A la ciencia siempre. Ahora, ¿es lo que la Biblia enseña de veras? ¿Es lo que la Biblia enseña? Bueno, algunos dicen sí. Entonces, ¿cómo explicas todo eso? Por ejemplo, Adán. ¿Cómo explicas eso de Adán? Y hay muchas explicaciones que puedo dejar más para ese. Estoy dando una pequeña resumen ahí. Okay. Lo que sucedió fue que al principio las personas querían determinar el número de años de la Tierra, usaron las genealogías, y las genealogías no se dieron para dar una fecha a la Tierra, se dieron para comprobar descendencia. O sea, yo soy de la línea de cierta familia. Y hay vacíos entre algunos de esos. No tienen el propósito de dar una fecha a la Tierra. Por lo tanto, la Biblia no declara abiertamente una fecha exacta para la creación del mundo. No lo declara. Entonces, no tenemos un conflicto ahí porque la Biblia no lo declara. Bueno, ahí yo no me voy a anticipar a más cosas ahí, pero por ahí vamos. Aquí viene el 4. A ver, aquí, ya lo dijo Lucía, ¿había una Raquel aquí? ¿Tú eres Raquel? Ah, sabía que alguien me había dicho Raquel. Bien, Raquel. ¿Pero cómo te llaman? Miriam. Ah, ¿te llaman Miriam, pero es Raquel? Miriam Raquel. Ok, entonces, ¿cómo prefieres, Miriam o Raquel? Miriam. Ok, pues entonces te voy a decir Raquel, siempre voy a decir, ¿quién es ese? Te estaba mirando y me decías, ¿me está hablando a mí? Miriam, a ver si me puedes leer eso. 4. Si Dios es moralmente puro, ¿cómo autoriza la matanza de niños inocentes según dice el Antiguo Testamento? Si Dios es moralmente puro, ¿cómo autoriza la matanza de niños? Eso fue un error de dedo en repetir algo ahí. Es la misma pregunta repetida 2 veces. Ok, el Antiguo Testamento, a comparación del Nuevo Testamento, es muy sangriente y violento. Inclusive algunos que han criticado realmente la continuidad y la unidad de la Biblia han dicho la Biblia realmente no es una, porque tenemos un Dios de violencia en el Antiguo Testamento y un Dios de amor en el Nuevo Testamento, y tratan de ver una separación en las dos debido a situaciones como estas. No pueden comprender cómo un Dios bueno pide esto. Y no es tan fácil la respuesta, pero es una legítima. Y nosotros debemos de ser honestos y escuchar a la gente y no pretender que tenemos una respuesta a todas las cosas. Debemos investigar. Entonces, aquí viene otra, la número 4. A ver, Rodolfo, la número 5. Si Jesús es el único camino al cielo, ¿qué le pasa a los millares de personas que nunca escucharon de él? Okay. Aquí se crea como un conflicto de acuerdo a nuestra filosofía moderna, de que todos los caminos nos llevan a Dios, y entonces si todos los caminos nos llevan a Dios, Dios no puede eliminar a una raza, a una creencia, a una religión. Si todos somos buenos, podemos llegar a Dios. Seguramente han escuchado eso. Bien, pero la Biblia no dice eso. La Biblia es bien clara. Jesús dijo, y si lo dijo, entonces tenemos que considerar que si lo que Él dijo no tiene razón, no es cierto o no es real, entonces Jesucristo es un mentiroso o un loco. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, no digo ninguna excepción, es nadie viene al Padre si no es por mí. Si Él dijo eso y no es cierto, yo mejor dejo de ser pastor. ¿Para qué voy a ser pastor si eso no es cierto? O sea, se destruye un pilar, el único pilar que tenemos sobre la fe. Pero es una duda que existe. ¿Cómo contestar esto? Ok, número 6. A ver, aquí. Ok, Paco, ¿no? Para no decirle Paco a él, te voy a decir Paco a ti. Paco. Si Dios se preocupa por las personas que creó, ¿cómo envía a tantas de ellas a una eternidad de tortura en el infierno solo porque no creyeron las cosas apropiadas acerca de él?
Ay, seguramente Dios no está malo en mandar a las personas que no creen en Él a un infierno que va a durar por toda la eternidad. En un fuego. Eso es simbólico, eso tiene que ser para asustar. Seguramente hay una segunda dimensión ahí o algo. No puede ser, porque otra vez la cultura influye en nosotros. Dios es bueno y no puede condenar a personas. ¿Cómo es posible que condene a mi papá? O sea, si tu papá no cree, ¿algunos tienen papás que no son creyentes? ¿Alguien? Ok, mi papá era agnóstico. Yo hasta la fecha no sé si él creyó. Así que yo no sé en dónde está. Ya falleció. Y me da pena decirlo, ¿no? Pero no sé. No puedo tener seguridad. Tampoco puedo decir dónde está. Si siempre estará separado de Dios porque yo no puedo ver el corazón o no pude ver el corazón de mi papá. Se le habló muchas veces. Pero ¿saben lo que duele? El pensar que mi papá nunca lo voy a ver otra vez, que puede estar en el infierno. Y entonces, como no queremos aceptar eso de, no, seguramente Dios no manda a todos. ¿Cómo puedo pensar en mi mamá o mi hermano o mi hijo que ha muerto, que esté en el infierno? Eso no es muy popular hoy en día. ¿Okay? Se convierte en una duda. Ahora sí vamos a hablar a Pablo. En esa forma. ¿Cuál es tu nombre otra vez? Andrea, ya tengo mi próxima víctima. Si Dios es el supremo supervisor de la iglesia, ¿por qué esta ha tenido tanta hipocresía y brutalidad a través de las edades? Okay. La iglesia, hablando de la institución, la iglesia, no el cuerpo de Cristo, la iglesia, institución, es el objeto muchas veces de la crítica de la hipocresía, porque se dice una cosa y se practica otra. Las personas dicen ser una cosa y son otra. Si Dios organizó, más bien no organizó, pero quiso usar un organismo llamado la iglesia y puso en ese organismo, nosotros, la tarea de evangelizar al mundo y ser la luz del mundo y ser los ojos, la boca, las manos y los pies de Jesús. ¿Cómo es posible que Él haya permitido eso si es un Dios omnipotente que quiere lograr su objetivo? ¿Cómo lo va a permitir así? ¿Por qué hay tanta hipocresía? ¿Y por qué permitió tanta brutalidad a través de las edades cuando Cristiano persiguió y mató a Cristiano? ¿Me podrían nombrar algunos conflictos modernos en donde Cristiano está en contra de Cristiano? A ver, conocedores de la historia. No, pues desde ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo en internet, si uno busca de cualquier pastor, yo siempre he visto que va a haber otro pastor que se la tira al otro, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita han estado de moda Rick Warren, Joel Osteen, Marcos Vidal, Marcos Witt. Siempre hay alguien que le tira a ellos y alguien le está tirando a los otros. Ajá, entonces... Ok, llevémoslo un poquito más al extremo, donde ha habido no solamente crítica verbal, pero ya violencia. Sí, se matan entre hermanos, porque tú eres de esta iglesia y tú eres de esta y no te voy a dejar entrar al pueblo. Conflictos modernos que hay, existen todavía. En África fue musulmán contra cristiano. O sea, no fue cristiano contra cristiano, fue musulmán contra cristiano. Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, es uno de los que todavía existe. Irlanda del Norte, predominantemente protestante, o sea, anglicanos, y Irlanda del Sur, predominante católico. Y todavía está ahí latente esto. Si vamos a nuestras raíces, ¿alguien viene aquí de iglesia presbiteriana? No, ok. ¿Alguien viene aquí de iglesia metodista? ¿Sí? Ok, uno de iglesia metodista. Entonces tú no estás en el cuadro que voy a presentar ahora. Ok, ¿alguien de iglesia anglicana? Ok, entonces la mayoría de ustedes vienen de iglesia tipo bautísticas. O sea, bautística también, estuviste en la bautista, ¿sí? En la segunda bautista. Bautísticas. Cuando digo bautísticas, es que ustedes se bautizaron, si se bautizaron en la iglesia católica de bebés, ya de adultos, si llegaron a tener fe en Cristo Jesús, algún pastor, anciano o persona les bautizó en agua. ¿Es correcto? Ok. Esa raíz histórica, doctrinal, de ese movimiento que ustedes practicaron, se llama los anabautistas. Ese movimiento anabautista, que significa bautizar de nuevo, viene del siglo XVI. O sea, es contemporáneo con los seguidores de Martín Lutero, no Martín Lutero en sí, y los seguidores de Juan Calvino. Juan Calvino, los seguidores de Juan Calvino se convierten en los presbiterianos. Los luteranos siempre han sido luteranos. ¿Okay? Y porque ellos al examinar la Biblia, pensaron por la evidencia que tenía en la Biblia
que no habían ido suficientemente lejos en su reforma Martín Lutero y también Juan Calvino en cuestión al bautismo, porque los presbiterianos bautizan niños, igual que los metodistas, y los luteranos también, no son muy lejanos de la Iglesia Católica. Los luteranos y los calvinistas persiguieron y mataron a los anabautistas. Protestantes contra protestantes, porque creían un poquito diferente en cuestión a el bautismo. O sea que esto ha existido, lean su historia y lo van a ver. ¿Cómo es posible que Dios haya encomendado esto a la iglesia? Y si lo ha encomendado a la iglesia, ¿no vamos a frustrar los planes de Dios? Bueno, estoy poniendo nada más algunas de las cosas que se van a ver en cada capítulo. ¿Con qué propósito? Para despertar interés, ¿okay? Para que las próximas semanas estemos juntos. Otra vez, yo no voy a dar todos los temas, pero sí voy a participar. Y el número 8, ahora sí, es Andrea. Si todavía estoy plagado de dudas, ¿es aún posible que sea cristiano? Ok, esta va a estar muy interesante. Esta es la última semana. Okay. Esa la dejamos ya para diciembre. Vamos a entrar en eso. Pero es interesante porque a veces, si tengo dudas, no soy creyente. El creyente puede tener dudas, en otras palabras. Entonces, esas van a ser las 8 que vamos a ver. Ahora, ¿quién no ha participado aquí todavía? Cheque. No, pero tú no has leído nada. Ok, estas son las palabras. Debido a, imagínate, hemos pasado nada más un pequeño resumen de cada una de las 8 objeciones, y ese fue el diálogo que tuvo Lee Strobel con Templeton, y no tenía una respuesta para cada una de ellas. Entonces regresó, saliendo de ahí, comentó a su esposa: yo no puedo quedarme tranquilo así porque yo necesito tener una respuesta para mi propia fe de esto. Me sacudió mi fe. Entonces, dice ahí: resolví buscar a los más sabios y ardientes defensores del cristianismo. Mi intento no era tener un acercamiento cínico y antagónico al acosarlos con preguntas superfluas o buscar la manera de acorralarlos en una esquina electrónica. ¿Sigue? Estaba sinceramente interesado en determinar si ellos tenían respuestas racionales a las 8 grandes. Quería darles amplias oportunidades de que explicaran sus razonamientos y evidencias en detalles con el objetivo de que al final evaluara si tenían sentido sus posiciones. Lo que más quería era averiguar si Dios decía la verdad cuando afirmó: me buscarán y me encontrarán, y cuando me busquen de todo corazón. Ok, ahí está una cita bíblica de Jeremías. Quería, al empezar toda esta investigación, comprobar no solamente las evidencias que existen para contestar estas objeciones, pero si la Biblia tiene esto. Si yo verdaderamente estoy buscando a Dios, buscando su verdad, dice: cuando me busquen de todo corazón, me hallarán. Entonces quería comprobar eso a base bíblica. Y termino entonces con esto. Charles Colson fue también un autor reciente. A ver quién no ha leído aquí. Mira quién. Oye, ya le. No sé, le estaba preguntando. Sí, llámale, dile. Le voy a regañar, no vino a respaldarme. Dice: la fe cristiana no es un salto irracional, sino si se examina con objetividad, las afirmaciones de la Biblia son proporciones racionales bien respaldadas por la razón y la evidencia. Okay. Esto es lo que vamos a tratar de descubrir en las próximas ocasiones que vamos a estar juntos. Precisamente si tiene razón este hombre Charles Colson en su opinión acerca de ese tipo de objeción, o si tenía razón el ateo que habíamos citado al inicio, que la fe y la razón son contrincantes. O sea, no puedes tener una y la otra. Puedes tener razón, pero no fe. Si tienes fe, no puedes tener razón. En cuestión de algunas fotos que encontré interesantes de pensamientos, me encantó algunas de las cosas que busqué, y este diagrama tratar de comprender una relación entre la razón y la fe. Sus verdades tienen sentido de la fe a través de la razón. La fe orienta la verdad. O sea, orienta la razón para que no se desubique. Y la razón ayuda a esclarecer la fe, porque hay objetos ahí que sí tienen evidencias. Esto no es un cristiano, pero me interesó su punto de vista. David, ¿no habías leído uno? En la fe el espíritu descansa, en la razón vive, en el amor goza. Solo en el dolor adquiere conciencia. Me pareció muy atinado, en lo personal, muy real. No sé si ustedes están de acuerdo con esto.
O sea, en la fe el espíritu descansa, porque al tener fe en ciertas promesas de Dios podemos descansar. En la razón vive porque respalda lo que estamos creyendo. En el amor se goza, pero solo en el dolor adquiere conciencia y fuerza. O sea, llega a lo profundo de, porque en el dolor es cuando de veras vemos si tenemos fe o no tenemos fe. Cuando todo está bonito y todo está saliendo bien, es fácil de tener o decir tener fe. Cuando las cosas son oscuras, es cuando se ve la realidad de la fe. Eso lo creo yo personalmente. Ahora, este es un autor, no lo dice la Biblia así, pero me gustó el pensamiento. Ahora, este sí es uno que conocemos. Bueno, no conocemos, digo, en la historia. Yo no estuve vivo, yo sé que soy viejo, pero no tan viejo. Creer es aceptar, pero hay que seguir pensando. Agustín de Hipona, que es un héroe para la Iglesia Católica, como también la Iglesia Evangélica, en diferentes puntos teológicos. ¿Okay? Vivió hace 1000 años prácticamente, vivió. Entonces, creer es algo que tenemos que hacer, pero no tenemos que dejar de pensar cuando creemos. ¡Ay! Aquí viene alguien más. Ese es Octavio, ¿no? ¿Es Octavio? Ah, ¿cómo pasaste la puerta sin abrirla? Es que no te vi salir, no te vi salir. No te vi salir. Ahora, este es un autor reciente. Cash Luna es pastor de una iglesia súper gigante ahí en Guatemala y hay todo un movimiento. Donde la razón ya no puede acompañarte, la fe seguirá contigo. La fe con la que obtienes todo es más agradable sus resultados. Perdón, la fe con la que obtienes todo es más agradable sus resultados, pues sin ella es imposible agradar a Dios. Y esta parte es Hebreos 11:6. Eso sí es bíblico ahí. Ok, ahora vamos a poner una autoridad reciente católica. Okay. Este es ya el santo, ¿no? ¿Ya es oficial? Ya este es el santo Juan Pablo II. Ok, a ver, Larisa, no, tú empezaste ya. Areli, ¿no has leído todavía? La fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Okay, han visto varios autores en donde están otra vez no poniéndolos en contra, sino poniendo como complementarios. Puede existir la fe al lado de la razón, puede existir la razón al lado de la fe, y es lo que vamos a descubrir a través de esas 8 objeciones. Y voy a terminar ya con esto, que curiosamente habla de la razón. Estad siempre preparados, es un mandato para cada uno de nosotros que dicen ser creyentes, para presentar defensa, respuestas, evidencias, con un espíritu correcto, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón. ¿Sí ven ahí? La misma Biblia. No decir lo que yo creo, sino respaldarlo de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, en conclusión, la fe y la razón no están peleados. Para mí son complementarios, pero hay que descubrir cómo se complementan en esas objeciones. Y ese va a ser el caso de la fe que vamos a presentar.